No, hola hermanos, el día de hoy 15 de febrero del 2025 es sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Muy bien, se nos termina la quinta semana, nos quedan 2 semanas y media para que lleguemos a el miércoles de ceniza. Así que, bueno, ya saben, hay que ir preparando esto. Lo insisto, yo sé que hay muchos que miran las publicaciones en las distintas redes sociales o lo miran o lo escuchan en la radio o lo miran en la televisión, que son hermanos encargados de la dimensión pascual, de la pastora litúrgica. Pues hombre, vamos preparando estas cositas porque si no ya en la última semana andar acelerando no es sano. Ok, bueno, vamos. Hoy es día de San Claudio de la Colombier. Importantísimo. De este sí no puedo hablar de otro santo cuando toca él, ¿no? O cuando toca Santa Margarita María Alacoque, porque son los responsables de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso son importantísimos. No puedo. Él fue el confesor, el director espiritual de Santa Margarita María Alacoque y por lo tanto, ya le digo, no puedo, no es imposible. Claudio de la Colombier nació en Saint-Symphorien-d'Ausson, en Francia, lo que sería el Delfinado, ¿no? En el Ródano. El tercer hijo de don Beltrán y doña Margarita Coindat. Nació un 2 de febrero de 1641. Interesante el día de la presentación. En fin, la familia, cuando él era muy pequeño, se trasladó a Vienne y ahí fue donde él empezó a recibir su primera formación. Después esa formación la va a completar en Lyon, ahí estudió retórica y filosofía. Ahí precisamente, porque está en el colegio de los jesuitas que están ahí en Lyon, es cuando decide hacerse jesuita, decide hacerse miembro de la Compañía de Jesús. Pero le costó porque él decía que él tenía ahí alguna reticencia frente a la vida y él mismo llega a decir que no, que él tenía una aversión a la vida religiosa. Sí, sí. Pero fíjense, porque él quiere y él descubre, ahí ese es el punto, se da cuenta que haciéndose jesuita puede alcanzar el ideal de ser santo. Y entonces por eso se decide por ese lado. Y él realmente había estado más inclinado durante su primera formación a los temas del arte, la literatura, estas cosas. Bueno, igual, pero él muy consciente, no hay que dejarse arrastrar por un mero sentimentalismo y por eso. A los 17 años, pues, ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús que está ahí en Aviñón. Ay, difíciles esos años, porque Aviñón en ese momento fue controlada por las tropas francesas. Recuerden que Aviñón es territorio papal. Sí, desde el siglo XIV, Aviñón era propiedad de los papas, era como que si fuera un territorio fuera del Estado Pontificio, pero era territorio papal. Y Luis XIV, en su pelea contra el Beato Inocencio X, pues va a generar ese problema. Bueno, ya le digo, termina pues ahí esos estudios. Es muy importante un detalle, porque cuando fue la canonización de San Francisco de Sales, acuérdense que Francisco de Sales es uno de los primeros promotores de la devoción al Sagrado Corazón. Él es el fundador o cofundador de las visitandinas, las salesas. Una de las visitandinas es Santa Margarita María Alacoque, que va a ser a la que el Sagrado Corazón de Jesús se le va a aparecer. Entonces, justo en el año en el que fue canonizado San Francisco de Asís, San Francisco de Sal, San Francisco de Asís fue canonizado muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y se tardó bien poquito esa canonización. Cuando fue canonizado San Francisco de Sales, entonces hagan de cuenta que a él le toca predicar y su homilía, su sermón, más que una homilía, realmente encantó a todo mundo, ya les digo. Lo envían luego también a París a estudiar en 1666, a estudiar ahí en el Colegio de Clermont la teología, y ahí se le encargó la tarea de ser preceptor de los dos hijos de Colbert. Colbert era el ministro de Finanzas de Luis XIV. Solo que cometió un error el pobrecito, haciendo algunos opúsculos, algunas cositas, pues dijo algunas cosas por hacer retórica en contra de Colbert. Y él descubrió el cuaderno y ahí nomasito, vamos, patitas para la calle. Y lo echaron fuera de. Así que, bueno, él sencillamente termina ahí su teología, es ordenado sacerdote, regresa a Lyon. Ahí en Lyon empieza a ser un excelente profesor y todo. Y ya les digo, llamaba mucho la atención su predicación porque era clara, sólida. Él escribía los sermones, pero nunca los leía. O sea, los escribía primero, pero luego porque él decía que perdían ahí un poquito de calidad. Y bueno,
1674 es el año decisivo, ¿no? Cuando está haciendo lo que los jesuitas llaman la tercera aprobación, después de hacer ejercicios espirituales y todo, de hecho ni siquiera llegó a terminar, eh, pues él deciden enviarlo eh, a Paray-le-Monial como rector del colegio de Paray-le-Monial. Entonces, para 1675 hace la profesión solemne y es nombrado ahí rector del colegio que está en Paray-le-Monial. En Paray-le-Monial es donde encuentra a Santa Margarita María. Santa Margarita estaba pidiendo desde hacía tiempo porque ella estaba siendo muy incomprendida, mucha crítica en contra de ellos. Incluso había habido un sacerdote confesor que le había dicho que esas apariciones eran del demonio, pero cuando lo miró a él, que llegó a predicar ahí en el convento, una voz le dijo, este es el que yo te tenía preparado, se fue a confesar con él. La segunda confesión es bien simpática porque dice Santa Margarita que también ella le tenía aversión a la confesión y se lo dijo al padre y él más bien la felicitó y en lugar de desanimarla encontró en él un profundo, bueno, un excelente guía y se va a volver uno de los más grandes, llamemos, propagadores de la devoción al Sagrado Corazón. Estuvo ahí en Paray-le-Monial solamente año y medio, luego lo mandan a Londres porque lo mandan como capellán de la duquesa de York, que era católica, y entonces ahí estuvo él en Londres. Hay un desastre ahí con lo de su vida. Resulta ser que lo acusa un ex sacerdote que lo empezó a frecuentar para ayudarle supuestamente a salir de unos delitos que había cometido y al final vuelve a lo mismo ese ex sacerdote y lo acusa de ser él uno de los conspiradores de Otut, que que quiso conspirar contra el rey y entonces lo metieron preso. Ahí fue el desastre, porque su salud se quebrantó muchísimo, muchísimo. Cuando va a regresar después de un año, casi año y algo, a Francia, va a regresar. Ya, cuando llegó a Paray-le-Monial nadie lo reconocía, que realmente estaba, porque ya les digo, es que estando en la cárcel empezó hasta a escupir sangre, porque lo trataron. Los ingleses son expertos en tratar a los católicos de esa manera, y esa época fue muy, muy dura. Y bueno, en fin, y entonces, gracias a Luis XIV, como son las cosas, él fue el que influyó para que lo pudiesen liberar. Y como les digo, pues entonces regresa a Francia, pasó primero por, ¿cómo se llama? Por París durante un tiempo y regresa a Paray-le-Monial y ahí va a morir el 15 de febrero de 1682. Y de hecho, las reliquias están conservadas ahí, ya en el convento de las religiosas de la Visitación. Yo tuve la gracia de poder orar ahí delante de esas reliquias y también las de Santa Margarita María. Eh, ¿Qué más? Fue beatificado en 1929 por el Papa Pío XI y fue canonizado, no hace mucho, ¿no? Fue canonizado en 1992, en mayo de 1992, por el Papa San Juan Pablo II. Bueno, promotores del Sagrado Corazón de Jesús. A eso nos dedicamos. Bueno, vamos. Ay, Señor Jesucristo, llegó al problemón, consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 24. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré las fatigas de tus embarazos y con dolores darás a luz a tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y en polvo te convertirás. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios le hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo,
aquí está el hombre ya casi convertido en uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal. Que no vaya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho. Y expulsado el hombre, colocó al oriente del jardín del Edén a unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios mío. Fíjense, voy a decir rápido algunas cosas, ¿no? Ya saben que la publicación del sábado es la menos vista. Bueno, entonces, primer elemento. No lo hago por eso, cuidado, no lo hago por eso, sino por el porqué del tiempo. Primer punto. Fíjense cómo Dios habla con el hombre, la manera como lo trata. Nunca lo maldice. Maldice a la serpiente, pero al hombre, a la mujer, no los maldice. Maldice el suelo en el sentido de te va a costar sacar el fruto del suelo. Tenés que trabajar duro. Bueno, está bien. Luego, el elemento de la personalización del castigo. No generalizó, habló con el hombre, con el varón, habla con la mujer y la serpiente. Es decir, Dios no hace generalizaciones, no condena así parejo, no, sino que va personalizando eso, porque el trato es así. Tercer elemento, fíjense cómo la desobediencia tiene esas consecuencias, ¿no? Esas consecuencias que arrastran a que se descubran dos cosas. La cobardía de asumir las propias responsabilidades. La mujer que me diste, el culpable eres tú, Señor. Yo no te pedí que me dieras ninguna mujer, ¿eh? Ya, el culpable eres tú. La mujer que me diste, me dio de comer y comí. La serpiente me engañó. O sea, nadie asume su responsabilidad. Nadie asume su responsabilidad. Volvemos a la pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubieran asumido la responsabilidad? Bueno, evidentemente podemos especular, pero de repente no es ni sano, ¿no? Pero piénsenlo, o sea, efectivamente eso es lo que está detrás. No hay una asunción de la responsabilidad y el pecado va creciendo. O sea, el pecado llega a un punto, la desobediencia involucra a otros, genera la expulsión del paraíso, genera dolor, genera muerte, genera sacrificio. Eso es lo que hace el pecado. El pecado siempre va a generarnos eso, tarde o temprano. Entonces, por eso la importancia de estar atentos más bien a todo lo contrario. Claro, cuarto punto. Aquí queda ya asentado el tema del triunfo al final. Pongo enemistad entre tu descendencia y la suya, claro. Y uno de su descendencia te aplastará la cabeza. Fíjense que el problema es que este protoevangelio, este anuncio de la salvación, nosotros no lo representamos gráficamente. Van a decir, no, padre, porque fíjese que la Virgen está siempre aplastando a la serpiente. Es interesante, pero es la Virgen. Solo que hay un detalle, un detallazo, digámoslo. Generalmente, porque no es siempre, pero generalmente, la Virgen que aplasta la cabeza de la serpiente es la Virgen embarazada. ¿Ok? Es la Virgen que tiene al niño en su vientre, porque es la descendencia de ella la que va a matar a la serpiente, la que va a acabar con el mal, la que va a acabar. Y eso es precisamente lo que celebramos en el misterio de la redención, ¿no? Sí, ahora bien, un elemento más, la expulsión del Edén, la salida del Edén. Es que es interesante porque en el fondo descubre que el proyecto de Dios no era ese, ¿no? O sea, Dios quería otra cosa. Y además Dios sigue siendo, fíjense, sigue siempre con las manos, ¿no? O sea, hace de barro, es un alfarero, es un cirujano y un buen anestesista, logra dormir al hombre y le saca de ahí una costilla y ahora Él hace pieles. Él hace pieles y se las... O sea, este Dios, a pesar de todo lo que han hecho estos condenados, pero sigue siendo misericordioso, sigue pensando en el hombre, sigue de alguna manera tendiéndole la mano. Claro, el Edén, el paraíso, no está al final. No está al inicio, está al final. Hay que verlo así. Dije que iba a hablar poco y hablé demasiado. El Evangelio, Marcos 8, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí despoblado para que come esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tiene? Ellos contestaron, 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente.
Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, si somos acuciosos, vamos al texto como es. Esta es la segunda multiplicación de los panes en el Evangelio de Marcos. La primera está en el capítulo 6, a partir del versículo 30. Ahí está la primera multiplicación. Solo que la primera multiplicación ocurre en Galilea, en territorio judío. Esta ocurre en territorio pagano, porque está en la Decápolis, acuérdense. La cura estuvo ahí en la región Ciro-Fenicia, luego llega a la Decápolis, ayer vimos la curación del sordomudo y ahora pues sigue en la Decápolis, todavía no se ha trasladado, lo va a hacer, ahí lo va a hacer más adelantito, pero ya va a empezar el camino de hecho hacia Jerusalén. Ok, eso es importante, porque la multiplicación de los panes es abierta también a los paganos, porque estamos en territorio pagano, así que por lo tanto también aplica para los paganos. Las canastas que sobran de comida son 7 en esta aparición, en esta multiplicación, y son 12 en la primera del capítulo 6. 12 es más significativo para un judío, 7 es más significativo para un griego. Luego son 4,000, los 4 puntos cardinales, eso es propio del mundo griego. Detalles bellos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 6 habla de que Jesús bendijo el pan. Aquí habla de Eujaristón, habla de la Eucaristía, pronunció la acción de gracias. Sí, el mundo griego es diferente al mundo judío. Todos estos elementos están ahí, ¿no? Que en el fondo lo que les quiero comentar con esto es que como los autores, de alguna manera, hubo 2 multiplicaciones, es posible, no nos lleguemos a eso, pero teológicamente lo que se nos está indicando aquí, más allá de eso, es la apertura, porque acuérdense que el lenguaje que se utiliza es el lenguaje que luego se va a ver en el momento de la consagración en la última cena, en el momento del pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí aparecerá de nuevo este lenguaje. Por eso la multiplicación es el milagro más repetido en el Nuevo Testamento. Son 6 veces. Y es el único en los 4 evangelios. Así que por lo tanto tiene su valor. Algo debe haber ocurrido. Pero la catequesis detrás es la que realmente nos interesa. Ay, Dios mío. Hagamos oración. Señor Jesús, gracias por tu corazón compasivo, un corazón que nunca pasa de largo, que siente nuestras hambres más profundas y nos ofrece gratis el mejor alimento. Jesús resucitado, gracias por compartir con nosotros el pan bendito de tu vida nueva, el vino bueno de la alegría eterna, el agua fresca de la esperanza cierta. Señor nuestro, danos un corazón como el tuyo, un corazón cercano y generoso para compartir el pan, el vino y el agua con todos los hambrientos del camino. Amén. Bueno, pues Claudio de la Colombier, corazón compasivo y misericordioso, nos queda bien, ¿no? El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Claudio de la Colombier, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.